Somos estudiantes de arquitectura de la Universidad Técnica Particular de Loja y dentro del componente de construcción 2 hemos desarrollado una propuesta de prototipo de hormigón armado, específicamente el plinto como elemento estructural. El plinto, según la normativa ACI capítulo 13, los clasifica en el tipo de cimentación superficial ocupado para viviendas de pequeña proporción según el estudio, a cargo de un profesional acorde a las condiciones del suelo. Respecto a la forma, existen dos tipos de plintos establecidos según varias normas, cuadrangular y rectangular, en donde las dimensiones de la base determinarán el tipo del mismo, que igual será acorde al estudio estructural. En la mayoría de casos se utiliza este tipo de cimentación cuando el suelo es mayoritariamente homogéneo y con resistencias a la compresión, cumpliendo un rango de medianas a altas. Su función principal, como cualquier tipo de cimentación, es transmitir las cargas de la estructura hacia el suelo concentrados en diferentes puntos. Proceso constructivo. Como en toda construcción, se debe iniciar con la limpieza del terreno, seguida del replanteo de la ubicación de los ejes y elementos de cimentación. Después de trazar dichos elementos, se procederá con las excavaciones en el terreno a una profundidad determinada por el cálculo estructural. El siguiente paso es nivelar el fondo de los agujeros. Para esto compactaremos el suelo mediante un piso manual o mecánico, ya que este suelo será quien soporte las cargas de toda la estructura. Seguido de esto, vendrá la fundición de una capa de hormigón sencillo de limpieza conocido como replantillo. Este nos aportará rugosidad y aislamiento para una futura capa de hormigón armado. Sobre este se colocarán dados también de hormigón con una altura de 7,5 centímetros en donde se apoyará la parrilla. La parrilla consiste en barras metálicas dispuestas en forma de cuadrícula con sus puntas en forma de L y sujetadas mediante alambre de amarre. El pie de la columna, que corresponde a la parte inicial de la armadura metálica, irá centrado en lo posible con respecto a la parrilla y será unido también con alambre de amarre. Una vez lista la armadura metálica, se procederá con el encoframiento de las paredes del plinto y su posterior fundición y vibrado. Finalmente tenemos el encoframiento y fundición del cuello de zapata. Debemos asegurarnos que esté centrado con respecto a los ejes y para ello podemos apoyarnos de vigas y listones para evitar cualquier error en las medidas. El último paso es el curado del hormigón. Este será realizado por lo menos durante los primeros 7 días después del vaciado, mediante un vertido permanente de agua, hasta que el hormigón haya alcanzado como mínimo el 70% de su resistencia final. En la parte de los elementos del plinto tenemos dos, la parrilla y los estribos. Según la guía para no profesionales, la parrilla consiste en barras de metal corrugado dispuestas de tal manera que formen una cuadrícula y estén sujetas con alambre de amarre. Estas varillas deberán tener una terminación en L, con una longitud mínima de 12 veces el diámetro de la misma barra. Para evitar el contacto directo de la parrilla con el hormigón de limpieza, es recomendable colocar elementos denominados galletas, los cuales de preferencia deberán ser de materialidad de hormigón de 7.5 centímetros por 7.5 por 7.5. En la parte de los estribos, la norma ACI nos hace unas recomendaciones, las cuales son usar una barra de 10 milímetros de diámetro si se encierra una barra longitudinal de 32 milímetros o menores y una barra de 13 milímetros si se encierra una longitudinal de 36 milímetros o mayores. También el ángulo interno para el doblez de los ganchos de estribo deberá ser únicamente de 45 grados o 135 grados según corresponda, y su longitud mínima deberá ser de 75 milímetros. Es importante que la orientación del gancho no sea únicamente en un sentido, sino que ésta rote 90 grados de tal forma que haga contacto con todas las varillas. Y también el máximo de separación permitido entre barras continuas es de 150 milímetros y barras opuestas podrá sobrepasar esta medida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que al momento de existir más separación deberá ser reforzada en otros parámetros o, por el contrario, colocar más estribos para una mayor seguridad. Y por último, el recubrimiento de hormigón deberá ser un mínimo de 7.5 para evitar corrosión del acero. Al desarrollar este trabajo, se determinó que el plinto es el elemento estructural más utilizado en la construcción. Es el primer componente de las edificaciones y cumple el rol fundamental de resistir y transportar las cargas de la vivienda hacia el suelo. Para garantizar un buen diseño del plinto y de sus componentes, se realiza un estudio estructural a cargo de un profesional capacitado, que se encargará de estudiar las cargas que serán aplicadas.
Diseñar un buen plinto garantiza una prolongada vida útil de la vivienda y sus deficiencias en cuanto al proceso constructivo nos determinarán los daños que ésta puede sufrir a lo largo del tiempo.